Espera que termine de contar. Después, cuando formó parte de lo que a mí me parece que fue una ficción. La ficción fue la elección interna entre 3 candidatos, Macri, Sanz y Carrió. En esa elección Ernesto Sanz sacó el 2 y pico por ciento, 3% de los votos, Carrió también sacó el 2 o 3% de los votos, pero ahí se bifurcan las carreras de Carrió y Sanz. Sanz dice en algún reportaje que él quiere ser amigo del presidente, y esto me parece pobre desde el punto de vista de la aspiración, porque uno puede ser amigo de cualquiera, pero la acción política no pasa por la amistad, pasa por otro aspecto de la realidad. Y Lilita, diciendo que era amiga del presidente, tiene un discurso que aparece poniendo los puntos sobre las sillas al presidente cuando le parece a Lilita. De manera que... Y los últimos tiempos Sanz está desaparecido, no sé dónde anda Sanz, no sé dónde anda. No tengo idea y ahí está. No sé. Puedes dar tu opinión con esto de que estamos votando por obediencia en algunos casos, a votar por conciencia. A ver, no entendí la pregunta. Tu opinión respecto a votar por obediencia o votar por conciencia. Si me lo planteas en esos términos, no tengo ninguna duda. El voto es una actitud, debe ser una actitud de conciencia. El valor fundamental del sufragio, tal como lo pensaba Irigoyen, es un valor espiritual. Es el hombre manifestando su punto de vista, el hombre sacando de adentro de su personalidad con un instrumento que es el voto, su derecho a participar de la decisión colectiva. Por eso yo dije, hay un aspecto de la libertad que está vinculado con la decisión colectiva. Pero desde el punto de vista de los valores, es obvio que es un valor superior, la conciencia expresada por el voto. Lo que sucede es que hay condiciones políticas objetivas que no pueden ser negadas. Hay momentos en que tenés pocas alternativas y entonces terminás votando a algo que no es totalmente de tu conciencia, pero es la posibilidad que tenés y adelante. Cuando se votó entre Macri y Cristina Kirchner, y Scioli, entre Macri y Scioli, yo estoy seguro que hubo un porcentaje de los votantes de Macri que votaron a Macri porque no querían que llegara a ser la presidencia, votaron por la negativa, no fue el voto a conciencia puro, fue una forma de obligación. Pero eso está vinculado con aquello que decía Max Weber. ¿Ustedes se acuerdan de Max Weber, un sociólogo alemán, un fundador de la sociología, que decía la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones? La ética de las convicciones te lleva a actuar de acuerdo a lo que dice tu conciencia y tener como juez de tus actos a tu conciencia, nada más. La ética de la responsabilidad implica pensar cuáles van a ser las consecuencias de tus actos de conciencia sobre los demás. Entonces, el voto, la conciencia, la actitud de plena conciencia, es una actitud cómoda, porque te manejás con tu conciencia y el resto del mundo se puede caer a pedazos y no te importa. La ética de la responsabilidad es una cosa más adecuada porque implica calcular los riesgos, y los votantes, de un porcentaje de los votantes de Macri eran votos anti-Scioli que calcularon los riesgos de que Scioli fuera presidente. Walter. Jesús. No, sí, está bien. Vamos a hablar todos. No es cuando ustedes. No, hijo, perdón, no te... No es cuando ustedes, si yo lo que voy a contestar, ¿en qué actitud miserable implicaron los chulos? ¿En qué situación miserable implicaron como partido a partir de esta coalición? Nuestro límite era la derecha y la derecha es más, que dijo un gran hombre como lo radicalismo. Lo que más joroba en toda esta historia es que el modelo no cierra. Este modelo de libertad no cierra porque nunca cerró. Esto es lo que nosotros percibimos, lo que tenemos alguna experiencia, y a veces de vez en cuando agarrar un libro. Yo a veces voy mucho más allá, este es un modelo neoconservador, ni siquiera neoliberal, porque por lo menos los neoliberales creían que en la política de derrame algunos mojaban algo abajo. Esto se lo llevan todos ellos. Esto es lo grave. Y lo que más preocupa como radical es que día a día cae una bandera nuestra. Le representamos la cabeza a los jubilados,
mirá, sacamos los medicamentos, vamos a liberar un que otro genocida. Entonces es indefendible ante la sociedad. Nos pesa muchísimo aquellos pseudo dirigentes de base. Dicho esto, digo, ¿hay futuro dentro de Cambiemos para el radicalismo? Entonces la hora de decir, hasta acá llegamos, muchachos, sabiendo que la alternativa al fracaso de esta historia va a ser Cristina, ni siquiera nosotros. Eso es lo que por ahí preocupa desde el radicalismo, que siempre defendimos a aquellos que estábamos del lado del movimiento de renovación y cambio primero, y en alguna otra circunstancia en la coordinadora después. Preocupa desde el punto de vista que a la gente no le tenemos respuesta para dar, porque los hechos nos llevan por delante, y nos llevan por delante todos los días. La coalición que tenemos en Mar del Plata es insostenible día a día, como acá un amigo concejal, que es indefendible en sus actos. Entonces no le llega a la gente ese mensaje de decir, estamos dentro de Cambiemos pero somos distintos. Y la pregunta de millones es decir, bueno, hay un sector del radicalismo que de pronto está intentando hacer alguna alianza con Margarita, con todo, y viendo a ver qué se puede hacer. Sinceramente, soy más optimista por ese lado, que de intentar cambiar algo que nunca vamos a gobernar, que es Cambiemos. Cambiemos el programa. Gracias. Yo le digo, yo no soy tan terminante, en varios aspectos de su posición. Primero, yo no sé si usted está acompañado, cuando usted califica a Macri de conservador, está acompañado por algún comentarista político importante de actualidad. ¿Yo? Sí, Carlos Pañi, en un reportaje de la semana pasada, no solamente dice que Macri es conservador, sino que agrega que es conservador popular de Barceló. Ustedes no saben quién es Barceló, quién fue Barceló. Bueno, pero yo sí sé porque yo soy de Avellaneda. Lo cierto es que, por lo tanto, no es usted solo el que piensa que es conservador. Yo creo que Macri tiene, en ese marco, tiene 3 o 4 cositas del viejo desarrollismo. ¿No es cierto? De Frondizi, tiene alguna cosa de Frondizi. Y su actitud frente, y un partidario de Macri le podría decir que la política de Macri en el plano social está lejos de ser conservadora, en los términos de dejar sin ingreso a los sectores de menores ingresos, porque mantiene política de subsidios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no creo que la alianza, que la coalición haya sido inútil. A mí me gustaría que usted pensara qué hubiese sucedido con Zanini, presidente de la República. Hoy terminó la alianza. ¿Eh? Hoy termina la alianza. Hoy termina esa alianza electoral. No, ya, eso se lo voy a... No. Eso se lo voy a... Ahora lo voy a contestar. Eso yo le pido que piense lo que hubiera sido la Argentina con Zanini presidente, no con Scioli presidente. Si Scioli ganaba las elecciones, a los 6 meses lo echaban y lo ponían a Zanini presidente. Y terminábamos en un país de una naturaleza absolutamente distinta al que nosotros queremos. Por lo tanto, esa función se cumplió. Tercero, ¿hasta cuándo va a durar la coalición? La coalición va a durar hasta el 19, seguramente. Por varias razones, algunas positivas, otras negativas. Voy a decir primero la negativa. La conducción formal de este partido, que no es el Comité Nacional ni el Comité de la Provincia, sino que es el grupo de funcionarios de alto nivel que pertenece a la Unión Cívica Radical y que la controla, ese grupo dirigencial no va a dejar de intentar continuar en sus funciones en la elección del 19. Va a apostar a la continuidad de la coalición para que la coalición se cae si Macri pierde las elecciones. Porque si Macri pierde las elecciones, se cae el objetivo de la coalición, que era hacerlo Macri presidente. No sé si está claro. ¿No es cierto? Entonces, pero le agrego otro argumento que sobre mi ánimo, este argumento que le acabo de decir sobre mi ánimo no tiene ningún peso. Yo no aspiro a ninguna candidatura, no ocupo ningún cargo, no tengo ninguna de esas aspiraciones. Pero sí pesa sobre mí mismo en segundo lugar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa existente? Porque para romper la coalición uno tiene que saber a dónde va. No simplemente irse, tiene que saber a dónde va. En esta situación actual, romper la coalición hoy significa irse de la coalición sin destino, porque no sabemos a dónde, y en segundo lugar irse de la Unión Cívica Radical, porque la conducción del partido va a seguir siendo coalicionista.
Entonces, a mí me gustaría que me explicaran cuál es la alternativa existente hoy. Si me dicen Margarita Stolbizer, yo pregunto, ¿cómo Margarita Stolbizer, la socia de Massa que ahora está por ingresar al peronismo? ¿Cuál es la alternativa? No hay una alternativa clara. ¿Tenemos más afinidad con el sector progresista de ese lado? No. El sector progresista en algunas cosas, no tan progresista en otras. Porque la alianza con Massa no es una alianza progresista, es una alianza de desesperación electoral. Está bien. Entonces, yo comparto la actitud de, por ejemplo, Ricardo Alfonsín, que no dice que hay que romper la coalición, pero dice que hay que buscar otros escenarios, y él pretende buscar otros escenarios. Me parece que esos escenarios son más fruto de la imaginación o de la aspiración, no de la imaginación, de la aspiración que de la realidad. Me parece que en este momento la creación de una alternativa es poco. Yo creo que además hay que trabajar dentro del partido. Cuando yo propongo este tipo de trabajo para el partido, lo propongo para que el partido se vaya diferenciando, de manera que cuando la coalición se caiga, el partido mantenga una personalidad, la haya rescatado. ¿No? Mira, porque tenemos a... porque hay montones de... Sí. Ah. Quería hacer algún planteo. En primer lugar, creo que hay que decirlo, que a veces por ahí uno mira desde el diario todos los días lo que está pasando, las dificultades que tiene este gobierno y las dificultades que tiene el radicalismo. Creo que si nosotros analizamos esto desde antes de Gualeguaychú, cómo estaba nuestro partido y cómo estaba el país y el panorama que tenía para Argentina, podemos decir con mucha satisfacción que el radicalismo, esto es lo que yo creo, le ha hecho un inmenso servicio a la patria. Yo creo que esencialmente el partido nuestro es un partido que tiene que ver con la historia, con compromisos importantes en Argentina. Creo que si hubo dificultades y problemas después en lo que fue esta alianza, no por propia dificultades nuestras. Yo lo miro, yo no esperaba otra cosa de Macri, no esperaba otra cosa de Pro, creo que todos lo sabían, y cuando algunos dijimos, bueno, entre Massa, entre la situación que está el radicalismo, entre el socialismo de Santa Fe, que lo único que le interesaba era mantener su provincia y no podíamos encontrar un compromiso militante más allá de eso, el radicalismo tomó una decisión acertada y creo que después esa decisión que debió haberse convertido en una fórmula con presencia radical, en un gobierno con mayor incidencia radical, no fue también por propias dificultades y por propios problemas nuestros. Yo preguntaba recién por Ernesto Sanz, muchos apostamos a esa conducción, yo creo que nos equivocamos porque esa conducción no estuvo indudablemente a la altura de las circunstancias. Yo de Corral no puedo decir nada, porque Corral no es un dirigente del partido, de los dirigentes que nosotros conocemos y reconocemos como los hombres importantes del radicalismo que han dado contenido e ideología a este partido a lo largo de muchas décadas. Entonces, creo que un sector de nuestro propio partido cayó en lo que muy bien nos comentaba Caselar, así que es la comodidad que hoy la política ofrece, de los cargos inmediatos, de no tener que recorrer los pueblos, de no tener que hacer esta docencia de todos los días, de no tener que venir a los comités y hablar con los afiliados. Una radio, una televisión, las encuestas, las redes sociales, ya cambió mucho y es mucho más fácil al que tiene la billetera, al que quiere plata, al que tiene contacto, e inclusive, yo lo digo así, me hago cargo porque saben que lo digo cada vez que puedo, las listas del radicalismo no se han hecho dentro del radicalismo y se siguen intentando hacer en otros lugares. La conducción, y esto lo puede decir el doctor Casera con mucho más conocimiento de causa, la disputa por la conducción del Comité Nacional era ver si teníamos al candidato que era más agradable al jefe, a jefatura de gabinete y al gobierno que a los propios radicales, digamos, en búsqueda de ese equilibrio. Entonces, creo que más allá de las dificultades
novedades más allá de esta alianza de gobierno que creo que tiene que seguir, que creo que es un camino muy difícil, pero creo que le va a dar la seriedad necesaria para este país pararlo algún día sobre algún pilar serio, porque Argentina es un país que iba directamente a terminar como Venezuela si seguíamos de la mano de Zanini, de Cristina, de Scioli, del que fuera. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un periodo donde deberíamos con un poco más la lupa sobre nosotros mismos. Dejar a Margarita con sus problemas, que no sabe a dónde va a ir a parar, dejar los sectores progresistas del país, que realmente de progresistas tienen poco y nada. Yo creo que trabajar para devolverle contenido a este partido y empezar de afuera. Nosotros tenemos un déficit en la juventud, tenemos un déficit de militancia, tenemos un déficit cuando dicen las banderas del radicalismo. Son unas banderas que están muy firmes, creo que hay temas que no se discuten en este partido hace 20 años. Creo que no se han ni generado esos ámbitos. Y eso es responsabilidad nuestra, de los radicales, de nadie más. Es mi forma de ver. Pienso que nuestro desafío, y por eso yo aplaudo, y creo que estas cosas son importantes, juntarnos para poder empezar a escribir. El desafío es poner este partido que existe, que tiene una historia y un bagaje muy fuerte, para ponerlo de pie, para ponerlo al servicio de la sociedad de nuevo. Creo que la gente lo está esperando, en todos lados se mira y se está atento con lo que dice el partido. Yo anoche vi una nota que le decía una entrevista a Novarecio a Mario Negri, y realmente me sentí representado por un presidente del bloque como Negri, reivindicando el radicalismo y dando precisiones de que hasta dónde llegamos nosotros y hasta dónde vamos a llegar y por qué estos compromisos. Pero primero tenemos que tener claro que si asumimos los compromisos, no son compromisos partidarios para hacer cargo, para enojarnos, para irnos, porque Macri nos damos puesto de lo que era. Ya sabemos lo que es el macrismo, sabemos lo que es el PRO, sabemos lo que son nuestros socios, sabemos quién es Carrió, viene adentro nuestro. Entonces la verdad que lo que nosotros tenemos es una responsabilidad enorme con la sociedad, una responsabilidad como partido. Y creo que es buscar los mecanismos para tener un partido fuerte que nos permita trabajar políticamente con esta es nuestra responsabilidad, porque nuestras discusiones, nuestras disputas, los planteos que se están dando cada vez que hay que formar una lista, que terminamos discutiendo, viendo cómo la hace Macri porque le conviene más o la hace el PRO porque le convenimos menos. Yo creo que estos temas los tenemos que empezar a entender, dejar de lado muchas resistencias personales que en definitiva son las que se imponen en estas cuestiones, y poner por delante el partido. Tenemos tiempo, tenemos historia, tenemos toda la posibilidad, porque aparte yo creo que el partido tiene un nivel de dirigencia que hoy no tiene otro partido político. Si nosotros agarramos todos y cada una de las dependencias estatales, provinciales, municipales, nacionales, donde propone gente, nos damos cuenta que lo que está poniendo es una persona que trajo un currículum mejor que otro, porque hizo este curso, porque salió de tal facultad, etcétera, etcétera, y hoy está chocándola, y hoy está no pudiendo dar respuesta. Entonces, la verdad es que la responsabilidad nuestra pasa por devolver el radicalismo por este partido de pie como siempre. Bueno, yo coincido, lo dije, que no podemos responsabilizar al PRO por los defectos que tiene la Unión Cívica Radical. Coincido. No estoy tan de acuerdo con el hecho de salvar a la nación. Creo que nosotros hicimos una contribución, que fue una contribución responsable. Me parece que las decisiones de ese momento fueron correctas, pero me parece que después del éxito electoral dejamos de pensar en salvar a la nación, dejamos de hacer una cosa realmente útil para el proceso político posterior, porque no actuamos, porque no incidimos. El éxito electoral era una etapa
en una etapa, se consiguió el éxito electoral, se impidió la continuidad del kirchnerismo por medios peores de lo que existían. Estoy de acuerdo con eso. Lo que digo es que a partir de esa etapa comienza la segunda etapa, que es gobernar. Y ahí tiene que haber un partido fuerte, como lo dije, para cubrir a sus propios gobernadores, a sus propios intendentes. Tiene que haber un partido que defienda su identidad para representar a ese sector social que históricamente se orientó por el radicalismo, aunque no siempre lo votó. Y en tercer lugar tenemos que tener un partido que sirva para proponer, corregir e impedir errores y corregir los errores que se mantienen. Y ese segundo papel no lo cumplimos. ¿Por qué pasó eso? Porque me parece que hubo una tendencia a priorizar la buena relación con el gobierno en términos de candidatura futura. En términos de candidatura futura. Sí, o situaciones presentes. O situaciones presentes, claro. Peor todavía, o situaciones presentes, claro. Entonces, creo que por eso es la razón. Pero creo que la salida consiste en repotenciar a la Unión Cívica Radical a partir de su propia identidad. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.